¿Cómo están ustedes, estimados amigos de este canal YouTube? La actual Constitución Política del Estado peruano, en su título tercero, Régimen Económico, específicamente en el artículo 58, nos habla de que en el Perú se ejerce una economía social de mercado. Economía social de mercado. Y esta economía social de mercado es diferente a la economía de libre mercado. En la economía de libre mercado, el mercado libre, como su nombre lo indica, permite que los precios sean los únicos asignadores de los recursos y el Estado tiene una mínima participación. Entonces, ubicándonos bien en el concepto, en el Perú, la norma constitucional habla de una economía social de mercado. ¿Qué características debe tener una economía social de mercado? El mercado efectivamente es el motor de la economía, se promueve la inversión, se promueve particularmente la participación privada en la economía, se genera a través de ese esfuerzo de inversión empleos estables con derechos y, por supuesto, ingresos y consumo de la población para salir de la pobreza y avanzar a mejores niveles de vida. Sin embargo, esa es una parte de la tarea. Es importante porque sin ella no hay crecimiento, no hay empleos formales, no hay ingresos sostenibles, pero el mercado no lo hace todo. La economía social de mercado considera que en aquellos aspectos donde el mercado no trabaja o no le interesa trabajar, vamos a decir, reducción de la pobreza, disminución de la desigualdad, combate a la contaminación, por mencionar algunos temas, es el Estado el que tiene que hacer esa tarea. Entonces, en la economía social de mercado, no hay conflicto entre las empresas privadas, que son el motor de la economía, y el Estado, que no se dedica a hacer tareas empresariales, sino que se dedica a sostener los aspectos que el mercado no trabaja y a corregir las fallas del mercado cuando las hay. El Estado, entonces, en una economía social de mercado, tiene que hacer las siguientes tareas. Primera, proveer bienes públicos. ¿Qué son los bienes públicos? Aquellos que hay que darle a todos los ciudadanos, independientemente si pagan impuestos o independientemente de otras características. Un bien público puede ser usado por cualquier ciudadano, aunque no haya contribuido para nada en su financiamiento. ¿Cuáles son los bienes públicos más importantes? La educación. Una educación de calidad, que hoy no tenemos. La salud, una salud de calidad, preventiva, evite que nos enfermemos, que nos permita que podamos atender adecuada y oportunamente a los ciudadanos en la eventualidad de una situación de salud, que tampoco tenemos en esta pandemia, lo estamos viendo. Tercero, la seguridad ciudadana, ¿no? Que permita que podamos vivir tranquilos en nuestras casas, en las calles, sin el tema que hoy tenemos de una inseguridad, robos, secuestros al paso, en fin, todo lo que conocemos. La justicia, el Estado es el encargado de administrar justicia, pero una justicia, valga la redundancia, que permita que la justicia efectivamente se dé y no que esa supuesta justicia esté más bien en función de cálculos electorales, de vinculaciones al poder de turno o a grupos económicos determinados. La justicia donde el pobre, donde el ciudadano común y corriente, si tiene que acudir a ella, pues tenga la posibilidad de que sea atendido y si es lo que corresponde, le den la razón, aunque no tenga dinero, aunque no tenga poder. Y la infraestructura básica, que tiene que ver, por ejemplo, con la electrificación, con la disponibilidad de agua y desagüe de red pública, con el Wi-Fi gratuito que debemos tener como bien público también, y infraestructura de caminos, hidroeléctricas, canales de regadío en zonas rurales, que son elementos básicos para poder avanzar y salir de la pobreza produciendo adecuadamente. El Estado entonces tiene que proveer los bienes públicos y que estos bienes públicos sean de calidad. Esa tarea no la está haciendo adecuadamente. En realidad la está haciendo mal. Pero el Estado también tiene que corregir las fallas del mercado, porque el mercado tiene fallas.
Cuando hay una o pocas empresas que dominan el mercado, se tiende a una concertación de precios, a acciones monopólicas, oligopólicas, y eso va en contra de los beneficios del mercado. Cuando eso ocurre, el Estado tiene que entrar a corregir esas fallas, a regular esas actividades monopólicas, y eso es totalmente válido, totalmente adecuado a los intereses del país. Y por supuesto, el Estado tiene que luchar contra la pobreza y la desigualdad, porque el mercado por sí solo no va a lograr eso, aunque el crecimiento disminuye la pobreza, realmente la disminución sustantiva de la pobreza y sobre todo de la desigualdad depende de una acción eficaz del Estado. Entonces, hagamos una reflexión. ¿Qué ha fallado en la aplicación del artículo 58 de la Constitución Política del Estado, vinculada al régimen económico y vinculada a la economía social de mercado en particular? ¿Ha fallado que hemos promovido la inversión privada? No, eso debemos hacer. La inversión privada es el 80% de la inversión total en el Perú. ¿Ha fallado que hemos convocado inversión extranjera para que participe con nosotros en el proceso económico? No, al contrario, eso nos ha enriquecido, ha permitido que se generen más empleos, que vengan más inversiones, que aumenten las reservas. ¿Ha fallado acaso que establezcamos políticas atractivas con contratos que dan estabilidad a quienes vienen del exterior, como la exigiríamos a nosotros si vamos a otros países? No, eso no ha fallado tampoco. ¿Ha fallado la política fiscal o la política monetaria para garantizar estabilidad cambiaria, baja inflación o responsable manejo de las finanzas públicas y del presupuesto? No, eso no ha fallado. ¿Qué ha fallado? La tarea del Estado para proveer bienes públicos, para evitar abusos de posición dominante o corregir fallas de mercado y para combatir con mayor eficacia la pobreza y disminuir la desigualdad. Entonces, si ese es el diagnóstico, decimos vamos a cambiar la Constitución, porque en lugar de cambiar la Constitución en este aspecto que es sustantivo, no la cumplimos. Cumplimos el artículo 58. Entonces, la discusión no sería cambiemos la Constitución, porque va a pasar lo que pasó en Inglaterra cuando los jóvenes y no tan jóvenes votaron por el Brexit, entusiasmados por algunos líderes que los empujaban a votar por el Brexit, la salida de Inglaterra, del Reino Unido, de la Unión Europea, y a la semana que votaron ya estaban absolutamente claros que se habían equivocado, pero ya el daño estaba hecho. Inglaterra ya no está en la Unión Europea para pérdida de todos, de los ingleses, de los europeos y de todo el mundo. No vaya a pasarnos eso también con el tema constitucional. Mucho se habla, cambiemos la Constitución, y al día siguiente del cambio de la Constitución, ¿qué? ¿Se va a fabricar la producción, la inversión? ¿Va a venir inmediatamente todo lo que necesitamos? No. Ahí está el error. No es que no hayan problemas. El problema está en que el Estado no ha estado ni está cumpliendo con su tarea. Y hay que hacer efectivamente una reingeniería de ese Estado. No darle más tareas que las que ya tiene, que como digo, las hace mal, ni retroceder a situaciones de décadas pasadas donde asumía en principio tareas que le corresponden al sector privado y lo hacía mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una verdadera reforma del Estado, no tanto para que discutamos cuántos más o menos ministerios debe haber, eso es secundario, sinceramente. Lo principal es que el Estado se alinee con las preocupaciones de los ciudadanos, se enfoque en su tarea, infraestructura, educación, salud, justicia, seguridad, corrija fallas de mercado donde las hay con buena regulación y trabaje sustantivamente con sus políticas públicas para sacar de la pobreza a los pobres y para disminuir la desigualdad en el Perú. Esa es la tarea, esa es la discusión, ese es el desafío. Y espero que ahora que estamos entrando a un nuevo periodo constitucional con un nuevo gobierno nacional y con un nuevo Congreso de la República, nos aboquemos a esa tarea todos, no solo el gobierno y el Congreso, todos, pero ataquemos los temas de fondo, no nos quedemos en la superficie con frases tal vez bonitas, pero sin ninguna profundidad, y sobre todo con temas que ya sabemos no nos van a llevar a la solución. Afrontemos el tema de la reforma del Estado con seriedad, con conocimiento técnico de todas las especialidades, pero sobre todo con la convicción de que el Estado tiene que hacer su tarea,
sin por ello dejar a la inversión privada fuera de su actuación fundamental para generar empleos e ingresos adecuados. Muchas gracias.